no sé si me escuchan porque a mí no puedo ver si... Sí, te escuchamos, Tere. Porque no puedo detectar si me escuchan o no. No, por las dudas les aclaro que esta filmina, igual a 19,56 no es el determinante de este numerador, es como que se corrió, este signo igual está acá abajo, acá abajo está. Esto es igual, acá les va a dar un determinante, acá les va a dar otro determinante, y cuando dividan los dos, les va a dar el 19,56. Porque quizá llama confusión y creen que lo de arriba nomás es 19,56. No sé, se me ocurre. Si ponemos P sub 2, segundo obtener de nada lo puntos. Por 3.000. Acá. Cambia de pantalla. Al lado. ¿Cierto? Me voy desplazando. Llego a ese vértice. Acá, este punto es donde se cortan rectas. Pero fíjate que es un punto, lo mismo que, por ejemplo, este punto que está acá, que es el punto I, que después lo vamos a ver escrito. Ese punto a mí no me interesa porque no pertenece a la región factible. Fíjate, yo me tengo que manejar con puntos que pertenezcan a esta región. Entonces, ese vértice no me sirve porque quedé fuera de la región 2, pero no me sirve porque quedé fuera de la región factible. Yo me tengo que manejar con los vértices de la región factible. Después vamos a ver por qué están esos otros vértices. ¿Estamos? ¿Puedo seguir? Sí, sería un punto ineficiente, digamos. ¿Cómo? Sería un punto ineficiente. Sí, más que ineficiente, yo te diría que es un punto inalcanzable. No tenés recursos para llegar hasta ahí. Mira, los recursos del insumo 1 te alcanzaron hasta ahí. Hasta ahí. Si vos querés llegar hasta ahí, te alcanza el insumo 2 y te alcanza el insumo 3, pero el insumo 1 a esta altura ya se te acabó. Entonces no podés lograr producción en ese punto. No podrías punto 2. Pero ¿qué otra cosa? Coeficientes que estaban. Entonces, hacen diagonal principal menos diagonal secundaria. En el usando nada. Entonces, en el punto 00, ¿cuánto vale? A ver, ¿dónde? Esperen que me pierdo en el gráfico. Acá estoy. Fíjense, en el origen, X1 vale 0, X2 vale 0, y las tres variables de holgura son positivas las tres. No estoy ahora sacando el valor que tienen, pero simplemente quiero que entiendan la idea que en ese punto a mí me están sobrando todos mis recursos. Entonces, las variables que me indican justamente los excedentes son todas positivas. Espero que entiendan esa idea. Vamos a ver qué pasa en el punto A. Me vuelvo al gráfico, miren. Ahora, acá estoy en el punto A. Voy a ver qué pasa con las 5 variables. Si estoy en este punto A, ¿cuánto estoy produciendo de X1? ¿Cuánto vale X1 en el punto A? Y X1 vale 0 ahí, ¿no es así? Y X2, no me interesa cuánto vale, lo que me interesa es que vale algo, porque yo de X2 estoy produciendo algo. Entonces, X2 es positiva en el punto 2. Ahora veo X3 es el recurso del insumo 1.
es este que está acá, este es el insumo 1. Si yo estoy en este punto, es un punto que justamente pertenece a la recta del insumo 1, significa, por lo que les dije al principio, que yo estoy agotando ese recurso. Por lo tanto, el excedente del insumo 1, que es X3, ahí va 0. No me quedó nada. Y ahora digo, a ver el insumo 2. El insumo 2, y esta es lo que puede ser mi excedente. Si yo estoy en A, ¿yo tendría todavía recursos del insumo 2? Y sí, miren, a mí me está sobrando esto. Entonces, en el punto A, el insumo 2 tiene un sobrante, por lo tanto, X4 es positiva, yo no la agoté, me está quedando X, me está quedando insumo. Y el insumo 3, que está acá, y que se corresponde con X5, también me está sobrando. Acuérdense que esta recta quedaba por acá, quedaba 80. Entonces me está sobrando todo eso. Conclusión, en este punto A, miren, voy ahora al gráfico, no al gráfico, a la tabla, acá está. Miren, en el punto A, X1 vale 0, X2 es positiva porque algo produzco, X3 no me sobra nada porque estoy en un punto sobre la recta del insumo 1, y de los otros dos insumos me sobran. Entonces son positivos. Vamos a ver qué pasa en el óptimo. Miren, acá estoy en el óptimo. Fíjense, en el óptimo, ¿qué va a pasar? Se corresponde con lo que analizamos cuando reemplazamos el valor de X1 y X2 en el sistema de ecuaciones. X1 y X2 son positivas, tienen un valor. Ya encontramos, una me daba 27 y pico y la otra me daba 19, o sea, tienen un valor. El excedente del insumo 1 y del insumo 2 era 0, porque yo lo agoté. Y del insumo 3 me quedó un excedente que ya lo saqué, que era 539, pero que es positivo. Y ese mismo razonamiento hago para estos otros dos puntos. Quiero saber si ese razonamiento que yo he hecho, si esa idea medianamente les ha quedado clara. Pero mis compañeros me van a tener que decir porque yo no veo de acá. Sí, dicen que sí, Tere. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, todos están contestando que sí. Bueno, entonces, estas soluciones que yo tengo en estos vértices, porque vuelvo al poliedro de soluciones. Acá está. Veamos, todo esto que yo tengo acá son soluciones del sistema de inecuaciones. Las que están en los vértices también son soluciones del sistema. Pero las que están en los vértices son aquellas en las que justamente hay dos variables que se hacen nulas. ¿Ven? ¿Ven cuando yo busqué 0, A, B, C y D, había dos variables, cualesquiera de las 5 que tengo, pero había dos que se hacían iguales a 0. Que no es el caso de un punto interior. Si yo estoy en un punto interior acá, por ejemplo, estoy en este, tengo que de X1 produzco algo, que de X2 produzco algo, que me sobra del insumo 1, que me sobra del 2 y que me sobra del 3. Porque estoy en un punto interior de la región factible. Pero cuando estoy en los vértices, siempre hay dos variables que se hacen nulas. Profe, en el chat dice... Sí, te escucho. En el chat dicen cómo vemos las variables X3, X4 y X5, o sea, las variables de holgadura. Mirá, Holgura. en el punto, todo punto que esté sobre la recta del insumo significa que el excedente que corresponde a ese insumo es 0. Si yo estoy en el punto A, ese punto está en la recta de este insumo, que es el insumo 1. Lo que pasa es que acá se hacen lío con el número de los insumos, el número de las variables. Este es el insumo 1. ¿Cuál es la variable que
que representa el excedente del insumo 1, X3. Entonces, si yo estoy sobre la recta del insumo 1, no tengo excedente, X3 vale 0. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa con las otras? Acá estoy con el insumo 2, este es el insumo 2. Si yo estoy acá, en este punto, yo todavía tengo insumo 2. Todavía me queda, fíjense, cuando yo grafiqué el insumo 2 en la región factible, miren, vayamos al principio de esto, si puedo. Este era el insumo 1, ¿no es cierto? Era esta recta. Este era el insumo 2. El insumo 2, que es esto, es este que está acá, llegaba hasta ahí el insumo 2. Hasta ahí llegaba. Entonces, yo tengo hasta ahí para disponer del insumo 2. Entonces, si estoy en el punto A, acá, quiere decir que a mí todavía me está quedando insumo 2. ¿Y qué pasa con el insumo 3? Acuérdense que acá daba 80 y me está sobrando todo eso del insumo 3. Vayamos al punto C, por ejemplo. A ver qué pasa en el C. Yo en el C, ¿produzco algo de X1? Sí, sí produzco. Este punto, yo le proyecto sobre las abscisas, me da un valor, entonces X1 es positivo. ¿Produzco algo de X2? Sí, también produzco X2, porque a este punto C, acá hay un valor de X2. Entonces X1 y X2 son positivas. Ahora voy a ver qué pasa con los insumos. Fíjense, ese punto C es un punto que pertenece a esta recta, que es el insumo 2, y por lo tanto es la variable de holgura 4. Y este punto C también pertenece a esta recta, que es el insumo 3, y que la variable de holgura es X5. Si yo estoy en un punto que pertenece a ambas rectas, quiere decir que la holgura de ambos insumos es 0. A mí no me queda acá más ni de insumo 2 ni de insumo 3. Pero yo digo, ¿y de insumo 1 me queda? Sí, mira, todo esto te está sobrando del insumo 1, porque lo que vos tenés de insumo 1 llega hasta ahí. Entonces, el insumo 1, la variable X3, espero no haberme hecho lío con los números, chicos. La variable X3 es positiva, porque yo tengo holgura de insumo 1. En este punto, C, son positivas X1, X2, X3, y valen 0, X4 y X5, que son las que pertenecen a la holgura de los insumos 3, 2 y 3. En este punto D, ¿qué pasa en este punto D? ¿Produzco algo de X1? Sí, produzco esto. ¿Produzco algo de X2? No, no produzco nada, mirá, 0 de X2. Entonces, X1 es positiva, 40, y X2 es 0. Voy a ver qué pasa con los recursos. Esta recta, ¿con qué recurso se relaciona? Con este, que era el insumo 3. ¿Y cuál es la variable de holgura del insumo 3? Yo lo llamé X5. Entonces, si estoy sobre la recta del insumo 3, la variable de holgura, que es X5, vale 0, porque yo estoy agotando el recurso. ¿Y qué pasa con los recursos de la 2 y de la 1? Y me sobran, mirá, yo todavía tendría esto para usar. Es la distancia que va desde el punto este, es perpendicular hasta la recta del insumo. Yo acá tengo margen para disponer de más insumo, en este caso sería el insumo 2, y tengo margen para disponer del insumo 1. Entonces, si se van al cuadrito, que creo que era el anterior, me pierdo yo acá donde está, ahí, ¿ven? En el punto D, X1 era positivo, X2 estaba sobre el eje, o sea que X2 vale 0, me sobran del insumo 1
y del insumo 2. Me sobran, por eso X3 y X4 son positivas. Pero el insumo 3 no me sobra nada. Entonces la variable de holgura del insumo 3, que es X5, es 0. Profe, Sí, te escucho. entonces podemos decir, como dijo usted recién, si el punto está sobre la recta, agoto totalmente mis recursos, o sea, mis insumos. Exactamente. Si el punto está Sí, sobre la recta, muchas gracias. vos estás agotando el recurso. Cualquier punto que esté sobre esa recta, la variable de holgura asociada a ese punto es 0. Está perfecto lo que decís. ¿Seguimos, chicos? ¿Me deja intervenir un minuto? ¿Cómo no? Sí, Me avísame si pone te tengo que presentar, Miguel, si te... poneme el problema, o sea, el planteo del problema. Ahí, bien, gracias. Fíjense en que ustedes tienen, porque están preguntando cómo les ponemos el número a las variables de holgura. Fíjense en que ustedes tienen un problema de máximo, que es máximo de una función z igual a 100x1 más 150x2 sujeto a 3 restricciones. Las 3 restricciones son el insumo 1, el insumo 2 y el insumo 3. De acuerdo a lo que dijimos en la clase anterior, eso estaba expresado en forma canónica, porque era, digamos, un problema de máximo con inecuaciones de menor o igual. Pero también lo podíamos expresar en forma estándar, es decir, un problema de máximo con igualdades. Si nosotros tenemos que el primer miembro es menor o a lo sumo igual que el segundo miembro, ¿no es cierto? Vamos a agregar una cantidad, porque esto es más chico que 3150. Entonces le vamos a agregar una cantidad que no sabemos cuánto es, va a ser una cantidad variable, ¿no es cierto? Y la vamos a llamar x sub 3, porque es la variable que sigue. Tenemos x1 y x2. Entonces, si agregamos una variable, lo lógico es ponerle el nombre que sigue, variable x3. Después tenemos, en la otra inecuación tenemos que 45x1 más 50x2 es menor o a lo sumo igual que 2250. Si queremos llegar a la igualdad tenemos que agregar otra variable que la vamos a llamar x4. Y en la otra vamos a agregar otra variable que llamamos x5. ¿Por qué no ponemos a las 3 x3? Porque la cantidad que agregamos en la primera inecuación no necesariamente es igual a la que agregamos en la segunda inecuación y tampoco tiene que ser igual a la que agregamos en la tercera inecuación. Entonces, en realidad nos han quedado 5 variables. Por otra parte, cuando la profesora graficó, ¿no es cierto?, empezó a hacer el gráfico, ella hizo el supuesto de que 35x1 más 90x2 era igual a 3150 y graficó la recta. Entonces dijo, bueno, sobre la recta están verificando a la ecuación. Entonces, todos los puntos que están sobre la recta tienen que verificar a que 35x1 más 90x2 es igual a 3150. Entonces, la variable de holgura tiene que ser igual a 0. Si el punto está por debajo, va a satisfacer a la inecuación. Entonces, cualquier punto que esté en la parte amarilla y no sobre la recta, la variable de holgura va a ser positiva. Entonces, lo mismo que le decía la profesora recién, si estoy sobre la recta, ¿no es cierto?, el insumo lo estoy utilizando totalmente porque la variable de holgura es igual a 0. Si estoy en un punto que está debajo de la recta, me están sobrando cantidades de ese insumo. Entonces, en el punto A está sobre la recta 1, pero está por debajo de las otras dos rectas. Quiere decir que en el punto A, las otras dos rectas se verifican para inecuación y no para ecuación.
Por eso, desde el punto de vista matemático, no de la matemática aplicada, sería la explicación. Si verifican a la inecuación, la variable de holgura tiene que ser mayor que 0. Pregunta, ¿las variables de holgura solo aparecen cuando trabajamos con problemas de restricción de menor o igual? No. Es decir, las variables de holgura pueden aparecer siempre que tienen inecuaciones. Nosotros habíamos dicho que el modelo matemático era un problema de máximo con restricciones de menor o igual, o un problema de mínimo con restricciones de mayor o igual. Entonces ustedes pueden decir, yo tengo que hacer una dieta porque estoy enfermo y tengo que comer tantas proteínas. Si la cantidad de proteínas que yo como, necesariamente tengo que comer 10 gramos de proteína por día. Si como 12, ¿no es cierto? La inecuación va a ser que la cantidad de un alimento más la cantidad de otro alimento me van a dar, tiene que ser mayor o igual, ¿no es cierto?, que las proteínas que necesito. Si necesito 10 unidades de proteína y como 12, me van a estar excediendo a lo que yo necesito 2 unidades de proteína. La variable de holgura siempre va a cumplir con la restricción de ser no negativa, pero puede ir restada, porque lo restado es el coeficiente, no la variable. Es decir, que si hay una persona que tiene un entrenamiento físico, puede ser que tenga que hacer tantas cuadras de caminata. Si él hace, es decir, el mínimo de la caminata por día, ¿no es cierto?, tienen que ser 40 de cuadras. Si él camina 42, la variable de holgura va a ser igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, va a ir restada, pero es positiva. ¿Se entiende? O sea, en los problemas de mayor o igual también aparecen las variables de holgura excedentes y representan unidades por encima de la cota mínima. Sí. ¿Está claro? Bien. Es decir, lo que les tiene que quedar claro, que a pesar de que ustedes las van a ver restadas, ¿no es cierto?, el signo menos es del coeficiente, no de la variable. Es decir, que si ustedes tienen que caminar 40 cuadras por día, ya sea que las caminen por montaña, por ciudad, por lo que sea, ¿no es cierto? Es decir, diferentes variables, es decir, diferentes terrenos por lo que ustedes pueden caminar, o sea, la suma que lo que caminen en la ciudad, la suma de lo que caminen por el gimnasio y la suma de lo que caminen por un shopping, tiene que ser mayor o igual que 40. ¿No es cierto? Si ustedes la suma caminaron 45, tienen una variable de holgura igual a 5. Caminaron 5 cuadras de más, de excedente. Pero la variable es de holgura, lo que es negativo es el coeficiente. Bueno, dicen que se entendió, María Teresa, así que podés seguir. Bueno, ahora les tiro la bomba, porque ahora Bueno. viene la bomba, gente. Bueno, vamos con con lo que sigue acá, chicos. De todas maneras, es importante que ustedes vayan relacionando el teórico con el práctico, es decir, que nosotros vimos dos modelos de programación lineal, visto en forma canónica y visto en forma estándar. O sea, ustedes ahora tienen que ir cayendo y dándose cuenta cuál es la importancia, que nosotros no les damos el teórico porque sí, sino que, bueno, de acuerdo a cómo vayamos necesitando los conocimientos, tienen que darse cuenta cuándo estaba en forma estándar, cuándo estaba en forma canónica, cómo pasamos de canónica a estándar, etc. Sí, María Teresa, no te interrumpo más. No, está bien. No, por favor, no interrumpí para que ellos puedan entender. Bueno, a esta altura del partido, que ya no sé, yo lo que les quiero, miren acá lo que yo les escribí.
Ahora vamos a ver gráficamente qué valores, eso ya lo hemos hecho, qué valores adoptan las variables en los vértices del poliedro de soluciones factibles. En el caso que las rectas relacionadas, con las restricciones, cualquier punto sobre la misma significa que se están usando exactamente la totalidad de los recursos disponibles. Bueno, esto ya lo hemos repetido, lo dijo el profe, ustedes mismos, algunos de ustedes, les tiene que quedar claro, estoy sobre la recta del insumo, lo estoy agotando. Yo ahora quiero aclararles algo, y espero aclararles y no complicarles, pero tenemos que manejar bien este concepto de soluciones básicas. Las soluciones básicas se plantean en un sistema donde yo tengo m ecuaciones y n incógnitas, y la cantidad de incógnitas es mayor que la de las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo 5 incógnitas, porque tenía x1, x2, x3, x4, x5, y yo tenía 3 ecuaciones. ¿Cómo formo las soluciones básicas? Las soluciones básicas se obtienen anulando n menos m incógnita, que serían 2, y trabajo en el sistema reducido con m ecuaciones y m incógnita. Me queda cuadradito, un 3 por 3 me va a quedar. Sí, un 3 por 3. Bueno, cuando yo haga eso, ¿no? Miren, en este ejercicio tengo 5 incógnitas y 3 ecuaciones. Las soluciones básicas resultan de anular 2 incógnitas, porque n menos m es 2. En los vértices del poliedro se anulan justamente 2 de las incógnitas. Ustedes después, por algo son vértices, porque se cortan 2 rectas. O sea que los vértices, y ahora tienen que tener claro esto, los vértices del poliedro se corresponden con soluciones básicas. Si las soluciones básicas tienen exactamente 2 variables nulas y 3 variables positivas, decimos que la solución básica es no degenerada. Pero si se anulan más de 2 variables, por ejemplo, se anulan 3, estamos ante una solución básica degenerada. En el caso del ejercicio que nosotros hemos hecho, son todas soluciones básicas no degeneradas, porque fíjense que en ese cuadrito donde ustedes tienen los cinco vértices, hay solamente 2 variables iguales a 0, no se anula ninguna más aparte de las 2. Son todas soluciones básicas no degeneradas. Después, ¿qué les digo? Que gráficamente la solución básica que corresponde a un vértice donde se cortan 2 rectas, estando en esto, ¿no? En este ejercicio, es no degenerada. Pero si se cortaran 3 rectas, ya sería degenerada. En este caso, tenemos todas vértices donde se cortan 2 rectas. Son todas soluciones básicas no degeneradas. Por otro lado, ustedes tienen que saber, de paso les refresco, que la forma de calcular el número básico de soluciones básicas de un sistema es haciendo esta fórmula, combinaciones de n elementos sobre de n elemento factorial de n sobre m factorial por n menos m factorial. En este ejercicio, fíjense que si yo aplico esos números, a mí me da que las soluciones básicas acá pueden llegar a ser 10. Y sin embargo, yo el cuadrito que les mostré de los vértices, solamente les mostré 5. De esas 10 soluciones básicas, solo 5 son factibles para el PL en cuestión. Son los 5 vértices del poliedro. ¿Estamos? Entonces, cuando yo me vuelvo, que es lo que me preguntaba un compañero cuando me dijo, ¿qué es esa N, profe? Esa N es una solución básica, porque se corta este eje con esta recta, se cortan 2 rectas. Es una solución básica. Es no degenerada, pero a mí no me sirve, porque está fuera de mi región factible. Por eso es que después ustedes tienen ahí un cuadrito donde calculamos, ¿ven? Acá calculamos las 10 soluciones básicas. Las 5 primeras son las básicas posibles, entre las cuales está la óptima. Y las otras 5 son los vértices E, F, G, H, esas, son las básicas. Ay, ¿por qué no está el N acá?
No sé, ahora que fijo, va. Estas son las básicas no factibles, porque miren, hay variables que me adoptan valores negativos. Cuando la variable me adopta valor negativo, está fuera de mi región de factibilidad. Eso es para que después lo vean tranquilo. Profe, el punto N sería el E. Está cambiado. Claro, claro. Entonces, corrijan ahí ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos puntos que tienen acá son donde se han cortado. Yo ahora que se los estoy mostrando a ustedes lo veo. Son puntos donde se han cortado dos rectas, pero fuera de la zona de la región factible. ¿Estamos? Vos me estás diciendo que este E sería el N. Perfecto, puede ser. Bueno, a esta altura, ¿qué vamos a hacer? Recapitulemos, gente. Los gráficos para resolver el problema por el método, los pasos para resolver el problema por el método gráfico, graficarla. Esto es todo lo que hicimos. Graficamos las restricciones, las soluciones posibles, trazamos, hoy arrancamos de acá, trazamos la recta, desplazamos la recta en sentido de optimización hasta que identificamos el último punto de contacto entre la recta y la región factible. Este punto es la solución y corresponde a un vértice de polígono de soluciones. Todo esto que les estoy diciendo ya lo hemos estado repitiendo. Después, ¿qué hago? Y después tengo que encontrar los valores de la variable que me optimizan la función objetivo. ¿Cómo? Resolviendo en forma simultánea las ecuaciones de restricción, que es eso que ustedes me preguntan, por Gauss-Jordan, por Kramer. Bueno, reemplazo estos valores en Z para saber cuánto vale Z en ese óptimo. Y después tengo que encontrar los valores de las variables de holgura, reemplazando estos valores de las variables de decisión, o sea que sería para nosotros la X1 y la X2, en cada una de las ecuaciones de restricción. Y así es como sacamos, ¿vieron cómo sacamos que la holgura del insumo 1 era 3, la del insumo era 0, la del insumo 2 era 0, y la del insumo 3 me daba 539,9. Esto es lo que hicimos. Y acá tenemos algunas conclusiones que a lo mejor algunas las van a ver claras y otras las van a tener que masticar un poco, pero fijémonos. Conclusiones del método gráfico. Fíjense, las soluciones factibles en los vértices son soluciones factibles básicas. Eso lo vimos. Están en los vértices, son soluciones factibles básicas. Todos los puntos del poliedro de soluciones, o sea, toda la región esa amarilla, todos esos puntos verifican las restricciones. Es decir, que el problema tiene infinitas soluciones factibles, infinitas, todos los puntos de esa zona. Ahora dice, en todo punto situado sobre una recta no hay sobrante de ese insumo, que también lo hemos venido diciendo. En otras palabras, la variable de holgura asociada a ese insumo es 0, no hay sobrante. ¿Qué dice? En las ecuaciones determinantes del óptimo, restricciones limitantes. A ver, ecuaciones determinantes del óptimo. En el caso nuestro, las ecuaciones determinantes del óptimo, ¿cuáles fueron esas ecuaciones? Y la del insumo, era la del insumo 1 y la del insumo 2. Esas dos eran las restricciones limitantes. Por eso se dice limitantes, restricciones limitantes, porque son las que me determinaron el óptimo. En esas ecuaciones no hay sobrante de insumo, por lo tanto las variables de holgura son nulas. Sigo con la misma idea. Después me dice, en las ecuaciones no determinantes del óptimo, las otras que tengo, que no son limitantes, siempre hay sobrante de insumo. O sea, las variables de holgura son positivas. Después les dice, si Z verifica su valor óptimo en un único vértice del poliedro, en un único, en este caso nuestro fue en un único vértice, en el B, significa que el problema tiene una única solución óptima. Pero si Z, la función objetivo, fuera paralela a una restricción limitante, coincide con la pendiente, el problema tendría infinitas soluciones óptimas. Eso ya vamos. Y si el óptimo se verifica en un vértice donde se cruzan tres rectas de restricción, la solución óptima es degenerada. Acuérdense que en este caso que estamos en un espacio de 2 dimensiones, si se me anulan y tengo
tres ecuaciones y 5 variables, si a mí se me anula más de 2 variables, se me hacen 0, significa que la solución óptima es degenerada, y yo gráficamente, ¿cómo lo veo? Porque en el vértice se me cruzaron 3 rectas y no 2. Esto de acá, a ver, hagan un último esfuerzo, chicos. Esto es el caso en que la función z, la pendiente, coincida con la restricción. Si yo me voy al dibujo supongamos que z hubiera tenido una pendiente que cuando yo la desplazo se me superpone con esta restricción que tengo acá. Se me superpone con esta que es la del insumo, creo que era el insumo 2. Quiere decir que yo tengo infinitas soluciones óptimas, porque todos los puntos que están sobre esa recta pertenecen a la región factible y todos alcanzan el valor óptimo de z. En ese caso tengo infinitas soluciones. Pero acá viene la pregunta, de esas infinitas soluciones que yo tengo ahí, ¿son todas básicas? No, las básicas están en los vértices, o sea, que suponiendo que esto fuera indicar un segmento de soluciones múltiples, las soluciones básicas solamente son la del vértice B y la del vértice C. Todas son óptimas, pero básicas son solo estas dos. Bueno, hay que cortar acá, profe, porque, bueno, a todo esto díganme las dudas que tengan, o vos, Miguel, fíjate qué lees de dudas. Yo creo que tendríamos... No he escrito más. Bueno, Profe, ese Word está disponible en el aula. No dijo que lo va a subir. A mí me gusta porque se contestan ellos también, o sea, de la guía de práctica suben soluciones. No, lo único que voy a contestar, porque si no me voy a olvidar. Creo que Santiago Álvarez me preguntó si trabajábamos con decimales o había que redondear. Esto también tiene que ver, digamos, con lo que nosotros habíamos dicho la clase pasada, si era matemática, si era programación entera o no. Hay un supuesto de programación lineal que es continua, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar siempre con 2 decimales. Es decir, que no importa, ¿no es cierto?, que incluso si nosotros estamos viendo la cantidad de personas que asisten a un espectáculo, ¿no es cierto?, y nos da 19,25, bueno, suponemos que fueron 19 personas y una de las personas estaba embarazada y estamos considerando el cuartito de persona que va a ser la persona. Es decir, por ahora vamos a trabajar siempre con 2 decimales. Es decir, no, ya lo vamos a explicar un poco más a este tema, ¿no es cierto? Pero bueno, no quería dejarlo pasar para no olvidarme. Yo creo que en principio les recomiendo nuevamente que si pueden imprimir o escribir, digamos, los problemas que nosotros les vamos bajando, ¿no es cierto? Bueno, es bueno para ir teniéndolos y manejarnos mejor, digamos, entre lo que vamos dando en la pantalla y los resultados y ese tipo de cosas. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a lo que decía Teresa, las soluciones Sí. básicas no degeneradas y degeneradas. Las Sí. soluciones no degeneradas es cuando se me cancela dos variables únicamente. Sí. Y las degeneradas más de 2 variables, ¿no es así? Exactamente. Era para verificar, no, profe. Gracias. Digamos que en el teórico que tenía que dar yo hoy, ¿no es cierto?, está que lo voy a dar el miércoles. O sea, ahí tienen una clasificación de solución posible, solución básica, solución no básica, solución degenerada, no degenerada, etcétera. ¿No es cierto? Incluso tienen un cuadrito con rectángulos en rojo, donde tienen aclaradas las condiciones. Lo vamos a ver y profundizar la clase que viene. Hoy ya estamos sobre la hora, o sea que no queremos, pero sí les pido que no se dejen estar, ¿no es cierto? Es decir, que
traten de seguirnos, porque si no después va a ser muy difícil alcanzarnos entre todos. Bien. Profe, la clase Sí. del miércoles también va a ser como, va a subir antes la filmina para completar los Ya están otros. subidas porque, es decir, teóricamente la clase del miércoles yo tenía que dar hoy todo lo que era la clasificación de soluciones y todo lo demás, y bueno, profundizar un poquito el teórico de lo que dio María Teresa, pero nos habíamos puesto de acuerdo que no nos apuráramos mucho porque los conceptos son esenciales, estos conceptos que les ha dado la profesora hoy. Entonces, bueno, no queríamos, si ponemos mal los cimientos, se nos va a venir abajo la casa. Entonces, a lo mejor nos apuramos más adelante cuando estemos más adaptados a este nuevo sistema, pero bueno, esto queríamos detenernos todo lo que sea posible. Profe, vamos a alguna clase del mapa. Profe, con respecto a los ejercicios del mapa de posicionamiento van a subir por haber llegado bien al resultado. Teresa, vos les dijiste que les podías poner no la solución, pero los resultados de los ejercicios del posicionamiento virtual. Sí, le voy a subir los resultados del MPB1. Le voy a resubir los resultados de los ejercicios para que Bien. ellos puedan controlar. Y les voy a subir también este archivo que yo hice con esas aclaraciones que me parece que les pueden llegar a ser útiles. No obstante, nos preguntan en los foros y el profe, como les dijo, él va a reforzar la clase que viene todos estos conceptos que ahora los han abrumado, digamos, para que el miércoles ya van a estar como más maduritos y el profe va a seguir avanzando con esto. Bueno, perfecto, entonces nos vemos el miércoles y podemos empezar retomando el tema, o sea, ustedes léanlo, no digo estudiar, pero sí leerlo. Entonces el miércoles cuando retomamos la clase nos consultan de lo que leyeron, qué es lo que, bueno, qué dudas tienen. Nos vemos el miércoles entonces. Bueno, chao chicos, chao profe. Hasta luego, nos vamos todos. Los profes también nos vamos. No, los profes también nos vamos, nos quedamos un ratito. Y no es como quieran. Lo único que, no, yo lo único que le iba a preguntar a Sofía era lo que nos mandaste del Instagram. ¿Cómo lo vemos? Ahí con lo que les mandé, con las fotos esas. Ay, no, bueno, pero yo entré al Instagram en la computadora para verlo mejor y no puedo. Ah, bueno, a ver, para que me fijo. Yo hace un rato lo que hice fue ponerlos en historia destacada, pero Ajá. tendría que entrar con el usuario de la cátedra, o sea, como Miguel, no sé si se van a poder ver los resultados de la encuesta. Ah, bien. Bueno, Y de todas no, maneras, perfecto. con respecto a la encuesta, estuve tratando, pero no sé, me sale un error que todavía no descifro la razón, para sí. bajarlo en una hoja de cálculo. Ajá. Ah, yo te Pero, puedo ayudar a bueno. eso, Pau. dale, porque me sale error.